Pues bien, como te mencionaba al inicio, los créditos para agua y saneamiento se pueden utilizar para cualquier cosa que el usuario final decida, siempre y cuando tenga que ver con agua o con saneamiento. Puede ser conectarse a una red de agua potable, comprar filtros para purificar o potabilizar agua, sistemas para captar lluvia, sistemas para almacenar el agua, ya sea tinacos o cisternas, sistemas para calentar el agua, o en el tema de saneamiento pueden ser para mejorar baños, construir baños, ampliar baños, instalar fosas sépticas, instalar tanques biodigestores o sistemas de biodigestión, etcétera. Lo importante es que se empodere al usuario final a que invierta en la solución que sea más adecuada a su problema y a sus necesidades. Sin embargo, la experiencia del proyecto del Perú nos demostró que la gran mayoría, o sea, más del 80% de los créditos se han destinado para mejoramiento de baños. Y mejoramiento de baños no solamente en residencias o en viviendas, sino también en pequeños negocios como son fondas o restaurantes o puestos de comida en la calle, sino también en micro y pequeños negocios. Tomando en cuenta lo anterior, vamos a revisar un poco de historia respecto de la evolución del cuarto del baño al día de hoy, ya que probablemente, o lo más seguro, es que la mayoría de los créditos que desembolsemos para agua y saneamiento se destinen justamente a mejorar este tipo de cuartos. El mejor tipo de baño de la actualidad y el más antiséptico es aquel que cuenta con azulejos en las paredes y en el piso, una taza de porcelana, una tapa para el inodoro y que los desechos se vayan ya sea por un drenaje o se canalicen a una fosa realmente séptica. Adicionalmente, este tipo de baños debe de contar con una buena ventilación. Este tipo de diseño comenzó a ganar popularidad a principios del siglo pasado, cuando se comenzó a gestar la teoría de los gérmenes y se llevó a cabo la revolución antiséptica hacia finales de los años 1800 y principios de los 1900. Y curiosamente, esta popularidad coincidió con varias pandemias que azotaron a la humanidad en aquellas épocas. Pandemias de cólera, de influenza, de tuberculosis y también de tifoidea. En aquellos años, en las casas de la gente más pudiente, si bien podía haber un cuarto de baño, este seguramente tenía muebles de madera, en algunas ocasiones recubiertos de porcelana o de algún tipo de metal. Entre la población de menores ingresos había solamente tres tipos de soluciones sanitarias. La más precaria era la defecación al aire libre, a veces en alguna parte del terreno donde estaba la vivienda. La más común eran las letrinas de madera precarias o, para la gente más afortunada, contaban con baños hechos de barro o de cemento. Era muy común que la gente se bañara a jicarazos con agua que almacenaba en piletas o tambos, pero esta agua también se utilizaba para otros efectos, como para lavar la ropa, cocinar, etc. Y como normalmente estas áreas destinadas para el baño estaban afuera de las viviendas o no estaban conectadas con esta, era muy común que la gente tuviera vacinillas o nicas, las cuales utilizaba para hacer sus necesidades, sobre todo en la noche, cuando no tenía la capacidad de salir porque estaba oscuro o porque hacía demasiado frío. Este tipo de soluciones de vacinillas y nicas se siguieron utilizando casi hasta finales de los años 70 en México o incluso durante los años 80. ¿Y cuál era el problema de todas estas soluciones de saneamiento que utilizaba tanto la gente rica como la gente pobre? Bueno, pues que todas estas soluciones generaban o mantenían la humedad. Y el problema de la humedad es que genera o hace que proliferen los virus, las bacterias y los gérmenes. Con la revolución antiséptica se pugnó para que se utilizaran entonces materiales como los azulejos y la porcelana o los muebles de porcelana, no porque fueran más bonitos o cómodos, sino porque eran muchísimo más higiénicos, ya que no albergaban o no generaban o no mantenían la humedad. Adicionalmente, al ser materiales impermeables y lisos, su limpieza es mucho más fácil y también ver si existe algún tipo de mancha o suciedad, dado que por lo general los colores de estos materiales son claros. Gracias a estos beneficios, el azulejo y la porcelana poco a poco fueron sustituyendo a otros materiales en la construcción de cuartos de baño, hasta convertirse en la norma ideal para la construcción de los mismos. La popularidad de su uso también se vio fuertemente impulsada por las pandemias que mencioné con anterioridad. Por ejemplo, las pandemias de cólera e influenza de principios del siglo pasado están fuertemente asociadas al auge de los sistemas de saneamiento más antisépticos, como por ejemplo aquellos que utilizan azulejos y muebles de porcelana para ser más limpios, al uso del drenaje centralizado e incluso a popularizar el concepto de medio baño que ahora es muy común en nuestras viviendas, el cual no solamente permite llevar a cabo un adecuado lavado de manos al ingresar a la vivienda, sino que también contribuye a prevenir la transmisión de algunas enfermedades entre invitados y los miembros de una familia. Por su parte, las pandemias de tifoidea y de tuberculosis de finales de 1800 contribuyeron a popularizar el auge del jabón, de la separación de artículos personales como lo son los cepillos de dientes
e incluso a popularizar la tapadera del inodoro. Un dato interesante es que la mayoría de las personas que sufrió estas pandemias acudieron a atenderse a los llamados sanatorios. ¿Y cuál era la ventaja de estos sanatorios o las características de los mismos? Pues bien, eran lugares muy bien ventilados para que los gérmenes no se acumularan, tenían grandes ventanales para que entrara la luz del día y la luz matara a los gérmenes, y finalmente estaban pintados normalmente con colores claros, lo cual permitía que la luz rebotara y se mantuviera bien iluminadas las habitaciones. Este tipo de diseño también se popularizó hacia los baños, los cuartos de baño e incluso en algunas cocinas.